Hola, una vez más acá en Nunca es tarde, su servidor Ricardo Salazar y este programa que busca recordarnos que nunca es tarde para algo. El tema que vamos a desarrollar durante este programa tiene que ver con el esfuerzo, producto de tener un propósito en la vida, una meta en la vida y luego del fruto que se recoge. He invitado a una mujer a quien conozco, es una amiga muy querida, ella es la doctora que atiende a nuestra familia normalmente y hemos hecho una gran amistad y es una de las personas que yo más admiro por su esfuerzo y el fruto de su esfuerzo. Ella se llama Magdalena Rojas, le conocemos como Magda. Gracias por estar acá con nosotros, Magdita. Con mucho gusto. Es importante para nosotros, Magda, que puedas sentirte como en casa, estás en la sala de la casa de muchas personas que queremos oír tu historia. Así que me encantaría conocer un poco de esa Magda que soñó en algún momento ser médico, quizá en un ambiente donde no era promisorio, donde las cosas no iban a ser fácil. Cuéntanos un poquito de esa jovencita que en algún momento soñó con ser doctora. Bueno, Ricardo, resumir todos los aspectos que me trajeron acá hasta este día en poco tiempo es difícil porque son muchísimas cosas las que pasaron a través de estos años, pero vamos a- a hacer un intento de rescatar los aspectos más importantes. Em, soy la mayor de 5 hermanos. Crecí en un barrio pobre del sur de San José, específicamente en Barrio Cuba, donde nadie daba nada por un hogar tan apartado de la sociedad. Em, por esas cosas de la vida, pues mi padre también a corta edad fue arrastrado por el licor y nos abandonó cuando yo tenía 9 años. Ya mis 4 hermanos estábamos todos. Mi mamá era muy joven. En ese momento ya tenía ella 22 años. Ella me tuvo a mí a los 16, se casó a los 15. Recuerdo que se pasaban muchas limitaciones por situaciones meramente económicas. Creo que lo que había era una pobreza económica, no espiritual, pero sí de muchísimas limitaciones porque el abandono de un padre y una madre sola, dedicada a sus hijos, que de un momento a otro tiene que salir a trabajar, pues imagínese usted en manos de quién quedaron esos 4 niños, ¿verdad? Eras la mamá de Era con aquellos 9 años. chamaquitos, claro, con 9 años. Porque mi mamá le dijo a mi papá, te doy tiempo de que dejes el licor cuando la chiquita mayor cumpla 10 años. Pero la agresión física y psicológica que ella recibía era tanta que ella no aguantó hasta los 9, hasta esos 9 años límite, sino que cuando ya yo iba a cumplir 10 años, ella dice, hasta aquí, váyase de la casa. Recuerdo muy doloroso para mí verlo salir con una bolsa de papel, con su ropa en esa bolsa, y nosotros nos quedamos solos con ella. Ella dijo, yo los voy a criar a ustedes sola, ¿cómo? No sé. El primer trabajo que ella le llegó fue en un hotel, haciendo servicios de hotel. Y obviamente, como no había dinero para cuidar chiquitos, la que se quedó cuidando a los niños fue la hija mayor. Como no soy muy alta en estatura, tenía que poner un tarro de pintura en la cocina para poder llegar y darles de comer a mis hermanos, porque era muy pequeñita. O sea, bueno, tenía 9 años. Sí, estabas estudiando. Estaba en la escuela, Ibas a ¿sí? la escuela y después de la Sí, escuela o antes de la escuela te tocaba hacer todas las cosas de la sí, casa y atender a tus hermanos. sí, claro. Y entonces mi mamá me dijo, no tengo otra alternativa, me enseñó cómo hacer todas las cosas de la casa, me dejaba adelantado una cantidad de cosas para que yo pudiera, cuando regresaba de la escuela, hacerme cargo de alimentar a mis hermanos y de cuidarlos. Pregunto a esta altura,
Y ahí todavía no había aparecido el deseo de convertirte en un médico. No, era una niña, ¿Ok? o sea, No tenías ese, pero eras aplicada en la escuela. era interesante porque ahora que yo puedo analizar y devolverme a mis 9 años, yo no entendía lo que estaba pasando, porque aparte de que mi papá se va, mi mamá se tiene que ir a trabajar, yo me quedo con 4 chiquitos y estamos seguidos. O sea, yo tenía 9, el otro 8, Claro. el otro 7, el otro 4, la última tenía, o sea, éramos en escalera. Entonces, en ese momento lo que yo sí tenía claro, o comencé a tener claro, es que yo no quería seguir en esa vida. Asu- se suma a esta situación que, que mi abuelito, el papá de mi mamá, mami se hace cargo de él y también era alcohólico. Entonces, cuando mi papá llegaba, porque él se iba, pero volvía, y entonces se juntaban los dos y eran aquellas borracheras, y era una doble situación donde la que trabajaba era mi mamá y él la perseguía cuando ella salía a trabajar y era un ambiente muy hostil para un niño, para una niña de 9 años y 4 niños más pequeños. Bueno, estamos en este primer segmento de Nunca es tarde hablando de esfuerzo y de fruto. Y Nunca es tarde tiene un propósito y es que nosotros podamos reflexionar. Hay vidas que en algún momento nos desafían de una manera profunda. Magdalena Rojas se convirtió en una doctora, pero todo su entorno desde niña era adverso para que ese sueño algún día se cumpliera. Así que vamos a regresar con su historia para que pueda desafiarnos, inspirarnos y de alguna manera alentarnos, porque nunca es tarde. Regresamos en breve. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Gracias por estar con nosotros acá en Nunca es tarde. Nunca se olvide que nosotros nos alimentamos con espinacas cuando usted nos escribe a nuestras redes sociales. Eso nos da vida, nos da luz, nos da ideas. Gracias por comunicarse con nosotros. Realmente lo valoramos y lo requerimos. Estamos hablando de esfuerzo y de fruto, contando la historia de una mujer extraordinaria que en medio de una enorme adversidad logró convertir su sueño de hacerse un médico y una persona con una vocación muy especial. Magda, cuéntanos un poquito más bueno, terminó la escuela, empezó tu juventud, fueron muchos años, desde los 9 años, seguramente me decías hasta los 16, siendo la mujer que asumió el rol materno en tu casa debido al alcoholismo de tu papá, el trabajo de tu mamá, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿qué pasó allí cuando empezó a gestarse aquella idea que de alguna manera tú pudieras convertirte en una médico? Em, Cuando tenía aproximadamente 15 años, me invitaron a una iglesia bautista. Ajá. Yo conocí al Señor en esta iglesia y me motivó mucho y me ayudó a, a tener una meta y una expectativa de vida muy diferente a la que yo estaba viviendo. Yo recuerdo, Ricardo, que una vez en la habitación de mi casa, en una de las habitaciones, yo me puse de rodillas y le pedí al Señor 2 cosas. Le dije, Señor, yo no quiero seguir viviendo una vida de tanta pobreza, de tanta limitación. Yo quiero llegar a ser una profesional, pero te pido 2 cosas. Dame sabiduría en todas las decisiones que yo tome y ábreme las puertas para que yo pueda servir. En ese momento yo le pedí que me ayudara a servir a mi prójimo, porque la motivación más grande que yo podía tener era esa mujer que me dio la vida. Mi madre es la mujer que me ha motivado más y él fue el motor para que yo pudiera seguir adelante y no salir corriendo de una situación donde muchos podían salir corriendo
porque además de eso, de todo lo que yo vivía, ella era muy exigente conmigo, porque la vida era exigente con ella. Entonces ella descargaba en mí toda esa frustración de ser una mamá criando tantos chiquitos y chiquitos que a cada rato tenían hambre y no había a veces que comer. Que tenían la maña de comer. Y hay uno de ellos, mi segundo hermano, que es comelón. Bueno, todos eran comelones y entonces yo tenía que repartir lo que había entre todos y a veces yo me quedaba o con poquita comida o sin comer para que todos tuvieran. Luego, como a pesar de que era un barrio pobre, yo los echaba a la calle para poder hacer las cosas de mi casa, que todo estuviera en orden y mi mamá no me regañara a mí porque siempre la descargaba conmigo. Pero todo eso fue muy positivo porque hizo que yo tratara como siempre de tener una idea de superación y de servicio. En ese momento, a mis 15 años, yo solamente pensaba en una profesión para servir. Resulta que hay algo muy interesante. En ese momento ya mi mamá trabajaba para una fábrica de plástico que se llama, todavía existe, la Jamber. Mi mamá dice que ella estaba cortando plástico en una mesa y un compañero estaba viendo el periódico y le dijo: Eunice, tu hija salió en la lista de los ganadores de la Universidad de Costa Rica. Yo tenía 16 años. Mi mamá no lo podía creer porque ella tenía la idea que solo los ricos iban a la universidad. Y ella me llamó a la pulpería de la esquina de la casa porque no teníamos teléfono. Y la felicitaron, ella lloró mucho y ella no podía creer que su hija iba a ir a la universidad. Entonces, desde esos 9 años hasta los 16 años, yo lo que pienso es estudiar una carrera, que me dé lo más rápido posible una profesión y dinero para poder ayudarle a ella a salir adelante. Entonces, Dios me abrió puertas siempre, así como se lo pedí. Gané examen para las 2 universidades, pero en ese momento no escogí medicina porque no podía económicamente, sino que entré a la facultad de enfermería, que ya era una facultad. Y le resumo, a los 20 años ya era enfermera graduada. 2 años después era enfermera obstetra, tenía 22 años. Y luego, pues seguí estudiando, tratando de sacar a mi mamá adelante, porque otro sueño que yo siempre quise era que mi mamá no siguiera teniendo esa vida tan dura que tenía, con mi abuelito ya enfermo en una cama, y ella tuvo que salir de trabajar para cuidarlo a él. Entonces, las becas y los dineros que a mí me daban para estudiar, porque siempre saqué beca 11 en la Universidad de Costa Rica y me dieron beca en la Caja, pero las becas, aparte de estudiar, también servían un poquito para ayudar en lo que faltaba. Muy bien. Hasta aquí tenemos entonces a una persona que creció y se desarrolló en los barrios del sur, apretando los dientes fuerte, al frente muchas veces durante muchos años, al frente de sus hermanos mientras su mamá trabajaba. Tenemos a una mujer que gana el examen de la universidad y que se gradúa como enfermera, y todo esto en un gran esfuerzo y con aquella meta de poder llegar a convertirse en una doctora. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la doctora Magdalena o el señor fulano de tal, cualquiera que sea el logro que haya tenido, ignoramos lo que está detrás de eso, el esfuerzo y la dedicación. Porque en 7 minutos de cada segmento has resumido de una manera extraordinaria. Pero siempre hay un precio que se pagó, hay un esfuerzo grande. Vamos a terminar la historia de Magda en nuestro último segmento. Regresaremos en breve para escuchar de esta aventura de vida que es desafiante, que es inspiradora en una persona con la vocación que tú tienes. Regresamos en breve a Nunca es Tarde. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr.
Llegamos a nuestro último segmento acá en Nunca es tarde. Estamos hablando de esfuerzo y fruto. Hay personas que solo quieren el mango que está al alcance de la mano, pero a otras personas les toca subirse y poder escoger el más complicado. Es la historia de la doctora Magdalena Rojas. Apretó los dientes mientras tuvo que atender a sus hermanos durante muchos años por toda la situación de familia que has escuchado. Y bueno, se convirtió en enfermera. Y una vez que estuvo trabajando como enfermera, decidió que iba a ser médico. Cuéntanos más de esa historia. Me gradúo, entro en el ambiente de los hospitales a muy corta edad, tenía 20 años. Me enamoro de la enfermería, del servicio a los pacientes. Amo lo que hago, me encanta. Me doy cuenta que eso era lo que yo quería, pero quizás suene extraño, pero yo quería hacer algo más. Yo no quería solo que el médico que estaba a la par mía me dijera lo que tenía yo que hacer. Yo quería decir que era lo que había que hacer por esa persona. Y eso solo lo podía conseguir si estudiaba más. Entonces, Ricardo, yo me propuse estudiar, trabajar como enfermera en la noche y estudiar medicina en el día. Para lo cual mucha gente me dijo, eso no se puede hacer. Y yo dije, sí se puede, no se puede, sí se puede, no se puede, sí se puede. ¿Entrabas a qué hora? Entraba a trabajar a las 10 de la noche ¿Y a la salías? clínica bíblica, salía a las 6 de la mañana, cogía el bus de Sabana Cementerio, me dirigía a la universidad, entraba a las 7, salía a las 5 o 6 de la tarde, llegaba a la casa, me cambiaba, listaba lo del día siguiente y me iba para la clínica otra vez. ¿Cuándo dormías? Ratitos. 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 Esa fuerza que me hizo hacer todo ese esfuerzo, hoy día no lo puedo entender. Sin duda Es alguna. una fuerza que solo de Dios podía venir. Es que Magda, realmente decirlo es una cosa, pero trabajar de noche y estudiar de día, pero no es un trabajito, un trabajo de tiempo completo de noche y estudiar de tiempo completo de día. Dormir ratitos y lograrlo. ¿En algún momento pensaste que ibas a rendirte? Pues no exactamente, me sentía como presionada porque a veces sentía que no me alcanzaba el tiempo para estudiar, pero lo lograba, de alguna manera lo lograba. En los ratos, en las madrugadas, tuve mucha gente que me apoyó, que hoy día quizá me está viendo y sabe que no estoy mintiendo. Incluso hay un médico que viene a Vida Abundante, que era mi profesor de medicina interna, y él me llamó y me dijo, mira Magda, te voy a dar un consejo, porque te veo trabajando en la noche en la clínica y te veo de alumna en el día, conmigo. Te voy a dar un consejo, o una cosa o la otra, pero no puedes hacer las dos cosas. Y yo le dije, con todo respeto, doctor, yo voy a hacer las dos cosas. Y él es un médico muy reconocido en este país, creo que tú lo conoces. Pero él cuando terminé de estudiar me dijo, no lo puedo creer. Porque, claro, no pude terminar toda la carrera trabajando y estudiando. Llegué como hasta el tercer año así. Ya después sí tuve que salir de trabajar porque no se podía. Medicina es demasiado duro para trabajar y estudiar. Pero en los últimos años lo que hacía era que salía de clases o en vacaciones y trabajaba todas las vacaciones para ahorrar el dinero del próximo semestre, y así me fui llevando hasta que llegué a mi 5º año de medicina. Luego hice el internado, que es el último año ya previo al año de servicio social, y me daban trabajo como enfermera todavía, y entonces trabajaba como médico interno en los hospitales y enfermera en la clínica bíblica, porque me abrieron las puertas en la clínica bíblica de una manera muy insistente de mi parte, pero sí pude lograrlo. Me gradué de médico hace 18 años y te puedo decir, Ricardo, que no ha pasado un día de mi vida que me haya faltado el trabajo. Pues gracias a Dios. Hay dos cosas que me gustaría que no, solo nos quedan un par de minutos, que no dejaras de compartirnos. Una tiene que ver con, iniciaste diciendo que mucho del calvario de la niñez inició con la salida de tu papá de la casa por alcoholismo. Quisiera saber cómo terminó esa historia y luego también
conocer un poco de tu vocación, porque creo que hay pocas personas que yo conozca con la vocación de servicio al necesitado como el que tú tienes. Bueno, en la parte de vocación la llevo en la sangre. Se me olvidan las horas que estoy atendiendo a la gente, se me pasan las horas, me entrego totalmente a las personas. Yo quisiera tener mucho dinero para no tener que cobrar por lo que hago en algunas ocasiones, porque me pongo en los zapatos del otro que está sufriendo, más que también fui paciente de cáncer, que no nos da tiempo de contar en esta parte, y eso me hizo más humana y saber qué era lo que Dios más quería todavía con ese nuevo nacimiento que me dio. Cuando tengo una hija que cuando tenía 1 año me dio un cáncer de tiroides y tuve que parar un poco, pero entendí más todavía a las personas que sufren y quizá eso es lo que me da la fuerza para entregarme hoy día a mis pacientes y a mi trabajo. Mi papá, a raíz del alcoholismo, se convirtió en un indigente. Él vivía en las calles y hace aproximadamente 4 años, mi mamá, que es una líder en mi vida y una mujer extraordinaria, lo recoge de la calle. Nosotros como hijos lo apoyamos y hoy día vive con nosotros. Mi mamá se volvió a casar, mi mamá y su esposo lo cuidan apoyado con nosotros y dándole todo el esfuerzo. Y el Señor me ayudó a cumplir la meta de darle a mi mamá una vida también diferente. O estoy en ese proceso. Sé que así es. Magda, muchas gracias por haber venido a Nunca es Tarde. Hemos estado hablando de esfuerzo y de fruto. Realmente, cuando alguien determina y quiere, es posible. Y cuando dice, Dios, ayúdeme, sin duda alguna, el cielo responde. Amén. Gracias, Magdita, y gracias a la gente de Nunca es Tarde por mirarnos. Chao.